tiempo de pandemia, la curva de contagios en la capital se dispara y amenaza con superar el pico de la primera ola. Lejos del serrucho de la primera fase de la pandemia, ahora los casos en capital exhiben una recta de crecimiento casi perpendicular. La ciudad de Buenos Aires se encamina a convertirse otra vez en el epicentro del coronavirus en el país. En 20 días la media de casos semanales pasó de 506 a 1.220, medidos desde el 17 de diciembre. La curva, con forma de serrucho, se transformó en una recta que fuga hacia arriba, que podría terminar en un pico aún mayor que el del 30 de agosto de 2020. Para analizar con números matemáticos y por supuesto con contenido científico, estamos en contacto con Guillermo Durán, quien es matemático e investigador del CONICET. Le damos la bienvenida aquí en Telediario Federal, Modo Tarde. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Gracias por el llamado. Los escucho un poco bajitos. Si un poco bajito. Subir un poco el volumen. A ver, vamos a tratar de hablar un poquito más fuerte también, si se quiere. Bueno, gracias por este tiempo. Sabemos que está en un tiempo de descanso, así que muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado. No, por favor, un placer y gracias por el llamado. Por favor, ¿cuáles serían los indicadores claves que definen hoy la pandemia en la Argentina? ¿En qué momento de la pandemia estaríamos en nuestro país? Bueno, como venimos diciendo desde hace meses, no hay un único indicador que se pueda mirar, hay que mirar todos, ser muy cuidadosos, ver lo que está pasando ahora, que efectivamente se ve una suba de casos importante en el país, que se reinició de alguna manera en el ámbito del AMBA, como fue lo que pasó al principio en marzo. Pero bueno, como te decía, hay que mirar todos los indicadores, los casos que se confirman por día, el número de fallecidos, porque a veces los casos que se confirman por día tienen una cierta distorsión de acuerdo a cómo se testea en cada distrito. Entonces el número de fallecidos, que viene en general con un cierto delay de un par de semanas, hay que seguirlo y mirarlo. Todavía se sigue viendo, por suerte, menos fallecidos que 4 o 5 meses atrás. Entonces eso quiere decir que todavía los casos reales, no los confirmados, sino los reales, no llegaron al nivel que habíamos tenido en su momento, o que se está infectando gente más joven, o podría ser una combinación de ambas cosas. Por eso te decía que hay que mirar todos los indicadores, la ocupación de las camas también, hay que mirar todos los indicadores, ser muy cuidadosos y seguir dando el mensaje de que la gente tiene que cuidarse mucho. Probablemente ha habido un cierto relajamiento a lo largo de diciembre por las fiestas, por los encuentros de diciembre, encuentros cerrados de gente, por ahí de mucha gente, y esto se ve como resultado que termina pasando esta suba de casos, que bueno, hay que tratar de bajarlo como sea, porque como decimos siempre, ¿no? Cuantos más casos hay, más fallecidos hay, y ese es el principal costo que esta pandemia tiene. Sí. En algún momento se habló de que el virus se iba a debilitar, ¿no? ¿Esto es real? No hay ninguna explicación para eso. Más aún, lo que se ve en algunos lugares del mundo es que hay una cierta mutación, no lo puedo explicar yo en detalle porque obviamente no es lo mío, digamos, pero que hay una cierta mutación que ha generado algunas cepas más contagiosas en algunos lugares. No es claro que eso ya haya entrado a la Argentina, así que no, yo diría que no hay ningún argumento para decir que el virus se haya debilitado. Pero como te digo, hay cosas que hay que seguirlas en el día a día, porque hemos estado todos, y el mundo de la ciencia también, aprendiendo a lo largo de estos 9 meses de algo que no se conocía demasiado. Claro. Y como siempre decimos, acá hay como dos señales fundamentales, las gestiones y las medidas que se toman desde los gobiernos, tanto el nacional como los provinciales, y después el comportamiento de la sociedad. En la medida que desde los gobiernos se tomen las medidas correctas en cuanto a vigilancia activa, a búsqueda de posibles brotes, a entender el rol de los asintomáticos en esta pandemia, en la medida que se avance con todo esto, tendremos mejor chance de que nos vaya mejor, y en la medida que el comportamiento de la sociedad sea de mucho cuidado, también tenemos chance de que nos vaya mejor. Esas siguen siendo las dos principales medidas que hay que tener en cuenta para que la pandemia no nos genere más problemas que los que Hola, Guillermo, te saluda Lalo y te quería preguntar el relajamiento de la gente, esto que se viene hablando por todos lados y está en boca de todos. ¿Cuánto impacto tiene sobre esto el relajamiento con todas las medidas, los protocolos? Obviamente tiene mucho impacto y de alguna forma es en algún sentido hasta entendible por el cansancio que hay después de 9 meses. Pero bueno, lamentablemente tenemos que seguir con todos los cuidados. Falta menos, la vacuna empezó a entrar, llegaron 300.000 dosis
de la vacuna Sputnik a la Argentina, ya se vacunó cerca de 100.000 personas o alguna cosa así, y van a seguir entrando. La Argentina tiene acuerdos con 2 o 3 vacunas más. Hoy me comentaban que está en un muy buen avance la vacuna de Cuba, que sería la primera de Latinoamérica en estar lista en algunos meses. Digo, todo eso va a ayudar a ir terminando con la pandemia, pero mientras tanto, como decimos siempre, no ahogarse cerca de la orilla, hay que seguir extremando los cuidados, sin duda. ¿Y los factores que desencadenaron esta escalada notable de casos en las últimas semanas? ¿Cuáles serían? No, yo creo que fundamentalmente es el que decíamos. ¿El relajamiento? Un mayor relajamiento, y después los que mencionamos recién también podría estar jugando algún factor. Si hubiera alguna cepa que está infectando más, podría ser, no lo tenemos comprobado, podría ser, e incluso empiezan a verse reinfecciones. Pocas, pero empiezan a verse reinfecciones. Entonces, por el lado de pensar que aquel que ya se contagió no se puede volver a contagiar, y por lo tanto en lugares como el AMBA, donde ya, según nuestras estimaciones, el 40% de la gente ya ha pasado por el virus, si aparecen reinfecciones, entonces eso no te garantiza la inmunidad. Entonces, una mezcla de todo esto puede tener que ver con la escalada de la curva de las últimas semanas. Claro, y se espera que Buenos Aires nuevamente sea el epicentro de la segunda ola. ¿Cómo se replicaría esto luego en las provincias, Guillermo? Y bueno, es lo mismo que pasó allá por agosto, ¿no? Lo decía el ministro de Salud de la provincia en muchas oportunidades, Daniel Goyán, el tema de la mancha de aceite que se va propagando. Lamentablemente esto pasa así, ¿no? Empieza como empezó por Buenos Aires, por el tema de que vino desde el exterior y entró a través de Ezeiza, por decirlo de alguna manera, y después, al ser un país que no tiene sus fronteras internas cerradas, entonces, bueno, todo vínculo, contacto que hay de términos comerciales, de servicios esenciales entre Buenos Aires y el resto de las provincias, hace que de alguna forma también se lleve el virus. Claro. Entonces sí, efectivamente y lamentablemente es esperable que esto propague a todo el país. ¿Y en qué momento se van a empezar a reflejar, ¿no?, en las estadísticas los vacunados, el efecto de la vacuna? ¿Para cuándo se espera? ¿Para cuándo esperar esa perspectiva un poco más positiva en medio de todos los números de la pandemia? Tendrá que ver con qué velocidad puede la Argentina vacunar y con qué velocidad llegan las vacunas, ¿no? Si, como está estipulado por contrato, llegan 20 millones de vacunas Sputnik entre enero y marzo, que son en realidad, dado que son 2 dosis, son 10 millones de vacunados. Si se logra a lo largo de estos 3 meses vacunar esas 10 millones de personas y empieza a llegar a su vez a partir de marzo la vacuna de AstraZeneca, entonces tendremos más chance de que esto pase lo más rápido posible. Pero digo, en tiempos lógicos uno debería pensar que todavía tenemos 6 meses más de extremos cuidados. Y si todo esto funciona como de acuerdo a lo planeado, ¿a qué esquema volveríamos? ¿Al del serrucho o cómo quedaría esa línea? No, efectivamente, digo, si extremamos los cuidados y además empieza a reflejarse una buena cantidad de vacunados, efectivamente la curva debería bajar drásticamente y deberíamos tener meses más tranquilos, sin duda. Pero digo, para volver a la normalidad que teníamos en febrero del año pasado, claro, eso es lo que yo decía, de que faltan por lo menos 6 o 8 meses, ¿no? Eso está clarísimo. Claro. ¿Cómo se lee, qué lectura se hace de que Argentina sea uno de los países con más muertos por millón, ¿no? ¿Con qué tendrá que ver esto? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, primero hay que ser cuidadosos un poco en la mirada de las estadísticas y ver un poco cuán bien se han registrado en los distintos lugares el número de fallecidos, pero está claro que a la Argentina no le ha ido bien en ese indicador. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, un poco las cosas que mencionábamos, ¿no? Digo, quizás algunas medidas no fueron del todo eficientes en cuanto a la vigilancia activa, el entendimiento, lo que te decía yo, de que los asintomáticos contagien y por lo tanto hay que salir a buscarlos. Hay una serie de medidas que me parece que tendrían que haberse tomado de manera más drástica y no se tomaron. Y sumado a eso, digo, también es cierto que el resto de la región pasó situaciones similares, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia. Si vos mirás el número de fallecidos por millón de habitantes, están todos en una situación más o menos similar, un poco mejor o un poco peor. Entonces digo, ha sido bien complejo y bien difícil poder luchar contra el virus desde nuestra región, y bueno, ni que hablar el tema de Europa, ¿no?, que está también en una situación similar o peor. Pero hay una mezcla de cosas en lo que vos preguntás. Yo creo que algunas medidas no fueron lo que tendrían que haber sido, sumado a que en los últimos meses, lo que hablábamos de un poco del relajamiento del comportamiento de la sociedad, y bueno, todo eso mezclado y junto nos lleva a una situación que no ha sido buena y que muestra esos 45.000 muertos que hoy tiene la Argentina registrados. Muy bien, ¿y qué podemos esperar para las próximas semanas?
Insisto con lo mismo, digamos, extremar los cuidados desde la sociedad y que haya convencimiento del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y municipales en las medidas más importantes que tienen que ver con lo que te venía planteando. Vigilancia activa, tratar de adelantarse a los posibles brotes, hacer fuerte testeo de contactos estrechos de contagiados asintomáticos, porque esos son los que tenemos en claro que hoy están contagiando, y si se hace todo eso junto, más el rastreo de contactos, todo eso junto debería ayudarnos a que la curva empiece a bajar. Por eso te decía, las dos medidas claves son que lo que se determina desde los gobiernos vaya en la dirección correcta y después tener un acompañamiento de la sociedad en cuanto a los cuidados. Así es, muy bien, la responsabilidad de cada uno desde su lugar. Guillermo Durán, matemático e investigador del CONICET, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado. No, gracias a ustedes y a disposición para cuando quieran. Bueno, un placer, Gracias, hasta Guillermo. luego.